Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo, hermanas y hermanos. Qué gusto estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. Hoy, como de costumbre, tenemos un programa lleno de bendiciones. ¿Por qué? Porque cuando se predica la palabra de Dios, el Señor toca el corazón nuestro y transforma nuestra vida si le permitimos. Hoy vamos a estar compartiendo muchas de sus preguntas y muchísimas gracias a todos ustedes por sus preguntas, sus llamadas, sus correos electrónicos. Ustedes son los que hacen posible este programa. Hoy vamos a estar hablando de un tema un poco como que escabroso hasta cierto punto, porque muchas personas se preguntan sobre este tema. ¿Dónde está en la Biblia que existe el purgatorio? El cielo sí sabemos que existe, pero ¿y el purgatorio qué? De eso vamos a estar hablando. Así que si ustedes quieren hacer comentarios, preguntas, en fin, más que bienvenidas. Pero en este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario y nos ponemos en la presencia del Señor. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso. Gracias, Señor, porque tenemos una meta, tenemos un destino, tenemos un propósito, Señor. Y esa meta eres tú, mi Dios. Ese destino, ese propósito eres tú, Señor. Venimos de ti, decía San Agustín, y nuestro corazón, nuestra alma no descansará hasta que descanse en ti, Señor. Estamos siempre afanados, buscando un poquito más de felicidad, buscando un poquito más de paz, buscando, Señor, las formas de llenar ese vacío que todos tenemos en lo profundo de nuestro ser. Y en cuántas formas diferentes tratamos de llenar ese vacío, Señor, para al fin y al cabo sentirnos más vacíos todavía. Hemos sido creados para ti, Señor. A ti te pertenecemos, somos tuyos, mi Dios. Y como dice tu santa palabra, hemos sido comprados a un gran precio. El precio del sacrificio de Jesús en una cruz en el Calvario, porque nos quieres completa y totalmente tuyos, mi Dios. Y tú nos dices en tu palabra que tú eres un Dios celoso, no nos quieres compartir con Satanás. Porque tú bien sabes, Señor, que Satanás quiere destruirnos, quiere sacarnos del camino de la vida que es Jesús y llevarnos a la misma perdición. Pero tú, Señor, nos invitas una y otra vez, y en este momento a través de este programa, para decirnos: hijos míos, hija mía, hijo mío, tu destino no es el mundo sin mí. Tu destino no son las cosas que te ofrece la vida sin mí. Tu destino soy yo, te diría Jesús. Y por eso el Señor Jesús nos dice una y otra vez, a través de los evangelios particularmente: ven a mí, no vayas a nadie más. Ven a mí, dice el Señor, ven a mí tú que estás cansado. Ven a mí tú que te sientes agobiado, ven a mí tú que sientes que tu vida ya no vale para nada. Ven a mí, porque yo soy el único que puede dar sentido a tu vida y llenar a plenitud el vacío que tienes dentro de ti. Gracias, Señor, porque no estamos solos en este mundo, porque tú estás con nosotros, mi Dios. Y si nosotros estamos dispuestos, como el hijo pródigo, a regresar a ti, Señor, y a tomarnos de tus manos, Señor, y a caminar cada paso de nuestra vida en el camino que tú tienes para nosotros, haciendo tu voluntad, en el camino de la vida, en el camino de la victoria. Señor, un día te vamos entonces a contemplar cara a cara y nos vamos a embelezar, Señor, mirándote a ti y uniéndonos a ti y tú a nosotros, Señor. Y en ese momento que es eterno, disfrutaremos de lo que conocemos con el nombre de cielo. Tu gloria, Señor. De pies a cabeza estaremos inundados de felicidad, Señor.
del gozo que María pudo experimentar cuando dijo: mi espíritu se alegra en el Dios que me salva, mi espíritu se goza en el Dios que me salva. Qué hermoso cuando estemos en el cielo, Señor, que podamos decir con ella y como ella: sí, mi Dios, mi espíritu se goza en ti, se goza en el Dios que me salva. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos. Bendice, Señor, a cada una de tus hijas. Y danos, oh Dios, una fuerza, una unción poderosa de tu Espíritu Santo, para que llenos de ti más y más podamos tener esa meta y que nada ni nadie nos quite de ella, que es unión contigo para siempre. En ese lugar donde ya no habrá más llanto ni dolor, sino que gozo y felicidad eterna, que es el cielo. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas, mi Dios. Gracias, hermanas y hermanos, por todas sus cartas, sus correos electrónicos, sus llamadas, sus preguntas. Ustedes son los que hacen posible este programa. Doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes. Sigan llamando, sigan escribiendo, sigan comunicándose con nosotros y expresen sus comentarios, sus preguntas, etcétera, porque ustedes son la razón de que hagamos este programa. Damos gracias a Dios por Anónima, que pues pide por la restauración de su familia. Está casada por la iglesia por hace más o menos 31 años. Pide sanación interior y también sanación para su familia física particularmente. Que el Señor te bendiga a ti y a todos ustedes queridos. Ingrid de Iowa pide por su familia, especialmente por su hija Stephanie María, quien tiene problemas psiquiátricos y le pega a su mamá. Qué triste, ¿no? Ay, Señor Jesús. Por su hijo Daniel Roberto, quien es un papá nuevo, un nuevo papá. Y también por su esposo Daniel Alberto, que el Señor los bendiga a todos en abundancia. María Diela de Connecticut pide por el alma de Daniela, por la fortaleza para la familia. Betancourt Melsa, que Dios les bendiga en abundancia hoy y siempre. Liduvina de México pide oración por ella y también por su hijo Manuel. Que el Señor les supla todas sus necesidades en abundancia. Santiago de Indianápolis pide oración por su salud física y espiritual también. El Señor te bendiga, mi hijo. Y por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook, que Dios les bendiga en superabundancia en este día y por siempre. Y si no se han suscrito a la página de este servidor en Facebook, por favor, pues háganlo. Todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes, y con regularidad estaremos enviando mensajes que les puedan ayudar en su crecimiento espiritual. Y también recordarles que esta es la única página de este servidor, el Padre Pedro, así que tengan mucho cuidado con los perfiles falsos que piden dinero en mi nombre, porque no lo hacemos, ni pensamos hacerlo tampoco. Así que Dios nos bendiga y que nosotros podamos seguir creciendo en santidad y en estatura ante Dios y ante los seres humanos. Hablando acerca del cielo, ese es tu destino, ese es el mío. Una vez le pregunté a un grupo grande de personas: ¿cuántos de ustedes quisieran ir al cielo? Y todo el mundo levantó la mano. Inmediatamente después le pregunté: ¿y cuántos de ustedes quieren ir al cielo ya, en este preciso momento? Y hicieron así. A veces 2 o 3 tal vez levantaron la mano, pero la mayoría como que las bajó. Queremos ir al cielo, pero como que todavía no. No queremos morirnos, ¿verdad? Le tenemos miedo a la muerte muchas veces. Y sobre todo le tenemos miedo a ese proceso que viene antes de la muerte. Y nos preguntamos qué habrá detrás de todo eso. Pues el Señor Jesús, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 46, nos habla del cielo. Y nos dice que el cielo está preparado para nosotros. Tanto así que en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 2, nos dice el Señor Jesús, y esto es promesa de Dios: les voy a preparar un lugar. ¿Un lugar dónde? En mi gloria, en el cielo, para que donde esté yo, estén también ustedes. Fíjense, los hermanos testigos de Jehová dicen que en el cielo van a haber 144,000 personas y el resto vamos a estar aquí en la tierra, los que hemos sido buenos, pues comiendo manzanas y peras y demás. Esa teoría entonces ya no vale, porque el Señor Jesús dice que Él va a preparar un lugar para nosotros, donde a su lugar, en su lugar donde Él está, en el cielo, para que donde esté Él, estemos también nosotros. Bendito sea Dios. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Si bien es cierto que tú y yo tenemos una meta, tenemos un propósito en la vida, y esa meta, ese propósito en la vida, es alcanzar la vida eterna.
y recibir de las manos del Señor la corona de los santos que es el cielo. También la palabra de Dios nos dice claramente que sin santidad no hay cielo. Jesús nos ha salvado, definitivamente. Jesús ha pagado el precio por tu salvación y por la mía. Y ha cancelado nuestros pecados. Y nosotros venimos a Él con un corazón arrepentido, con un corazón contrito. Y si nosotros recibimos la absolución sacramental, es decir, si nosotros nos confesamos y recibimos el perdón de nuestros pecados, que nos da Dios a través del sacerdote, pues entonces nosotros somos limpios, es decir, no tenemos la culpa en nuestra alma, que es la consecuencia de nuestros pecados. Ahora, si bien es cierto que se limpia en cada sacramento de la reconciliación nuestros pecados, también es cierto que queda la consecuencia de los pecados en nuestra alma. Y esa consecuencia de nuestros pecados tiene que ser depurada. Es decir, no podemos entrar en la presencia del todo santo, del todo puro, del todo perfecto, que es Dios, y nosotros estar imperfectos e impuros y sucios, y pensamos que podemos entrar en la presencia de Dios. No podemos. Jesús nos ha salvado. Jesús nos ha comprado un gran precio. Pero nosotros tenemos o cargamos en nosotros la consecuencia o las secuelas de nuestros pecados, y eso tiene que ser depurado para que podamos entrar en la presencia del todo puro, todo santo que es Dios. Y por lo tanto, la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 13 al 15, nos habla precisamente de eso, del purgatorio. El purgatorio es un proceso a través del cual Dios nos limpia. Dios quita las inmundicias causadas por nuestros pecados, como pueden ser nuestras inseguridades, nuestros miedos, nuestra falta de amor a Dios, en fin, todas esas cosas que nos impiden ser uno con Dios. ¿Cuáles son los obstáculos que en estos momentos te impiden ser uno con Dios? ¿Cuáles son esas cosas que te impiden a ti poner a Jesús como de verdad Señor y Salvador de tu vida? Pues el purgatorio es para esas secuelas o esas consecuencias de nuestros pecados mortales y también la depuración de nuestros pecados veniales, para poder entrar en la presencia del todo santo, todo puro, todo perfecto y estar unidos a Él para siempre, y ese es Dios. Entonces aquí la palabra de Dios, si van ustedes a 1 Corintios capítulo 3, versículos del 13 al 15, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: un día, se verá el trabajo de cada cual. Es decir, si bien es cierto que somos salvados por la fe en Jesús, porque Jesús es el único que salva, tú y yo tenemos que colaborar con Jesús para poder alcanzar la salvación. Entonces, si bien es cierto que las obras por sí solas no salvan, las obras tienen que ser la consecuencia o el resultado de nuestra fe en Jesucristo. Si realmente yo pongo mi fe en Jesús, perdón, yo voy a amar a Jesús, yo voy a obedecer a Jesús. Yo voy a tratar con la fuerza que Dios me da de poner a Jesús como prioridad en mi vida. La palabra de Dios entonces dice que esa obra de poner a Jesús como prioridad en nuestra vida es importantísima, porque en eso vamos a ser juzgados. Y dice entonces la palabra de Dios: será público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego pues probará la obra de cada uno. ¿Y cuál es la obra que Dios nos va a poner? ¿Cuál es el fuego del cual habla Dios? ¿Sabes cuál es el fuego? El amor. Seremos probados en el amor. ¿Cuánto amamos? Y amar a Dios significa ponerlo a Él como prioridad en nuestra vida. Y si nosotros vamos a ser honestos con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que muchas veces Dios no es nuestra prioridad. Hay otras cosas que ocupan prioridad en nuestra vida. ¿Y qué es lo que pasa cuando ponemos otras cosas como prioridad? Que entonces nos vamos enfriando y nos vamos apartando de la meta, que es el mismo Cristo Jesús, que es el mismo Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios dice: si lo que has construido resiste al fuego, es decir, está lleno de amor, tu vida está llena de amor a Dios y al prójimo, entonces serás premiado. ¿Por qué? Porque has vivido una vida santa. Pero si las obras tuyas se convierten en ceniza, el obrero tendrá que pagar. Sí, interesante, tendrá que pagar. Se salvará, pero como a través del fuego. Ese es el purgatorio. Tenemos que ser depurados. Tenemos que ser limpios.
Tenemos que ser sanados de todo aquello que nos ha lastimado, consecuencia de nuestros pecados. Y esa medida que somos depurados, ¿y cómo es la depuración? El querer a Jesús, el querer estar unidos a Jesús, el querer poner a Jesús por encima de todo. Y eso es un dolor grande, porque queremos, estamos cerca, pero todavía no estamos ahí. Y en ese momento de purificación, el Señor nos va liberando y nos va haciendo uno con Él hasta que podamos recibir de sus manos la corona de la vida eterna, que es el cielo. Y termino diciendo las palabras de San Pablo, que dice así, recuerden lo que dice la Escritura, hablando acerca del cielo. Ni ojo ha visto, ni oído ha escuchado, ni mente humana ha pensado jamás las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Ese es el cielo. El número telefónico es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan. Quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo, hermanas y hermanos. Qué bueno, qué agradable estar con ustedes una vez más aquí en este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, los evangelios se refieren a Jesús como Hijo del Hombre. ¿Es porque Jesús vino a la tierra como hombre y divino o hay alguna otra explicación? Gracias, Padre. José de Guatemala. José, muchísimas gracias. El título o el adjetivo que se le da en este caso a Jesús, Hijo de Hombre, significa el Hijo de la humanidad. Y Jesús es humano, Jesús es total y completamente divino porque Jesús es Dios. Pero Jesús es total y completamente humano, es uno como nosotros. Por eso decimos que en Jesús hay dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Si nosotros vamos al libro de Daniel, uno de los profetas en el Antiguo Testamento, libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14, vamos a ver qué es lo que dice Daniel. Fíjense, estamos hablando mucho tiempo antes de la venida de Jesucristo. Sin embargo, está detallando quién realmente es Jesús y la misión de Jesús también. Dice, mientras seguía contemplando esas visiones nocturnas, es Daniel quien está hablando, vi algo como un hijo de hombre, es decir, un hijo de seres humanos, de la humanidad, que venía sobre las nubes del cielo, es decir, más importante que el cielo, más importante. Se dirigió hacia el anciano. ¿Quién es el anciano? Dios. ¿Y por qué anciano? Porque Dios no tiene principio, no tiene fin, Dios es eterno. Y por lo tanto, en este caso, Daniel lo presenta como un anciano. Y bendito sea Dios que los ancianos tenemos un poquito de sabiduría, pero en este caso, el anciano, que es Dios, tiene toda la sabiduría, Él es Dios. Y dice, y lo llevaron a su presencia. Se le dio el poder, no se le dio poder como Dios le da a Satanás en el libro de Job, capítulo 1, sino que le da el poder, es decir, le da todo el poder. Por eso es que en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19, Jesús dice, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Y entonces ahí es cuando Él envía a sus discípulos. Por eso vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y sepan que yo estaré siempre con ustedes hasta el final de este mundo. Es Jesús quien tiene el poder. El sacerdote cuando consagra pan y vino, es Jesús en la persona del sacerdote quien consagra el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. El sacerdote cuando absuelve, es Jesús en la persona del sacerdote quien da la absolución, perdona al penitente y le da la oportunidad de un nuevo comienzo. Entonces se le dio el poder, la gloria y la realeza. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es Dios. Y todos los pueblos, naciones y lenguas lo servirán. Su poder es el poder eterno. ¿Por qué? Porque Él es Dios. El poder eterno que nunca pasará. Su reino
no será destruido. ¿Y cuál es su reino? La iglesia. Y Jesús dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18, que los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Ese pasaje de el Hijo del Hombre se refiere a Jesús, basado principalmente en la profecía de Daniel en el Antiguo Testamento. Espero que esta respuesta te haya ayudado. En estos momentos tenemos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿usted cree que la religión ha retrasado los avances científicos? Sandra Milena. Sandra Milena, el Señor te bendice. me estoy riendo porque esa es la forma de pensar de algunas personas, ¿no? Pero si ha habido un deseo genuino de dar a conocer la verdad, es a través de la Iglesia Católica. Mira, las grandes bibliotecas de las edades primitivas, cuando comienza la Iglesia Católica en sus años del 300 en adelante, fueron realmente establecidas por la Iglesia. La cantidad de monjes que se pasaban días y días y días transcribiendo la palabra de Dios para que hoy día tuviéramos la Santa Biblia, es por ellos y a través del esfuerzo que ellos hicieron una y otra vez para darnos a nosotros estos conocimientos. La cantidad de centros de estudio, por ejemplo, en el 270 más o menos, San Ignacio de Antioquia funda uno de los centros de estudio más importantes del mundo conocido en aquel entonces. Es decir, el pensar que la religión como que es retrógrada, que hace que la gente no se supere, eso es una falacia, pero de las grandes. Hoy día la cantidad de sacerdotes, de religiosos, religiosas, que son súper competentes en todos los medios del aprendizaje, de la sabiduría, es incalculable. Tenemos médicos, tenemos astrónomos, tenemos científicos, tenemos todo tipo de personas sabias que en diferentes campos de la sabiduría pues están aportando constantemente a la sociedad. Uno de los grandes fue Nicolás Copérnico, no sé si ustedes se acuerdan de él, que nace en Polonia y que es el que realmente descubre que el Sol es el centro de nuestro sistema planetario, que no es la Tierra, sino que es el Sol. Y así tantos otros que han descubierto pues grandes cosas para el beneficio de la humanidad. Entonces el decir que la religión como que retrasa el conocimiento, eso es una falacia, es una mentira total. Hoy día son miles las universidades católicas que están a la par con las mejores universidades del mundo en lo que se refiere al profesionalismo, lo que se refiere al aprendizaje objetivo. Y, por ejemplo, yo estuve en San Antonio, Texas, hace muy poquito tiempo atrás, y 4 universidades en esa ciudad nada más. 4 universidades católicas en esa ciudad nada más. Es importante el estar consciente de que si algo busca la iglesia es la verdad. Y al fin y al cabo, la verdad en su totalidad se encuentra en Dios. Entonces, que nosotros, lejos de pensar que la Iglesia Católica o la religión trata de obstaculizar el aprendizaje o el conocimiento de la verdad, es una cosa totalmente ilógica y que hasta cierto punto da un poco de risa. Tenemos a Teresa de Georgia, vía telefónica. Teresa, ¿me escuchas? Sí, padre, lo escucho. El Señor te bendice. Bienvenida. Adelante, por favor. Gracias. Padre, tengo una inquietud y es que mi hijo trabaja en un hospital. Él pasa los instrumentos al doctor para hacer la cirugía. Entonces yo le pregunté si ahí hacían aborto y me dijo que sí. ¿Qué clase de hospital? ¿Hay abortos en ese hospital? Exactamente. Me imaginaba que me ibas a decir eso. Ajá. Cuando vaya a haber un aborto, por favor, no participe, que eso es un crimen. Sí. Entonces él me dijo, ahí entonces, ¿qué yo voy a hacer? Porque ese es mi trabajo y yo no tuve al tanto de cuando entré firmar ningún documento que dijera que yo no podía participar en eso, en decir no al aborto.
Entonces ahora, como quien dice, no sé qué hacer porque tengo que mantener a mi familia, ese es el trabajo, y si no participo, si no paso los instrumentos para hacer una boda, entonces no me van a dejar trabajar. Entonces yo dije, dame tiempo que yo te voy a decir lo que tienes que hacer hasta que yo hablara con usted. Gracias, Teresa. Yo comprendo la situación de tu hijo, que él necesita trabajar para poder proveer por lo necesario para su familia, pero es igual y tal vez un poco exagerado, pero el decir que yo tengo que trabajar con criminales para que pues yo pueda ganar un poco de dinero, tengo que trabajar con traficantes de droga para poder ganar un poco de dinero. Es decir, tenemos que tener nuestra moral bien clara, nuestra moral cristiana. Y nuestra moral cristiana nos dice que desde el momento de la concepción, la criatura es un ser humano. Es decir, ahí está el ser humano en toda su potencia, en ese embrión. Y entonces nosotros no tenemos ningún derecho de aniquilar o destruir, o de matar la vida de un ser humano desde el momento de su concepción. Entonces, tu hijo, al proveer los instrumentos que se utilizan para destruir la vida de un ser humano, en alguna forma está siendo cómplice de ese crimen. Entonces, yo siendo él, preferiría pasar hambre que hacer algo así, porque al fin y al cabo eso recae sobre mi conciencia y algún día yo voy a tener delante de Dios que dar cuenta de lo que he hecho. Yo preferiría hablar con la gerencia, decirle, mire, yo soy cristiano, yo soy católico y esto va en contra de mis principios morales, no lo puedo hacer, podría hacer otro tipo de trabajo. Darle a ellos la oportunidad para que tal vez le den otro trabajo que nada tenga que ver con pasar instrumentos para matar a una criatura. Si la gerencia acepta esos términos, bendito sea Dios, que bueno. Si no, mira, hay muchos lugares y Dios es un Dios providente y no nos va a dejar en la calle, debajo de un puente, sin comer. Él va a proveer y tal vez mucho más de lo que podemos pensar o imaginar. Así que la confianza en Dios es básica en estos momentos para ti, Teresa, y para tu hijo también. Cuenta con nuestras oraciones y ojalá que algún día nos puedas llamar para decirnos que él tiene un trabajo digno de acuerdo al pensar de Dios y que está haciendo de su vida algo bueno para construir una mejor sociedad. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Otra pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, como católico fui a una curandera con mi mamá y resulta que me dio unos saumerios y agua para rociar mi casa, afirmando que la casa estaba trabajada. Sé que me va a regañar, padre, pues lo que hice es pecado, pero insistencia de mi mamá. Ahora, ¿qué puedo hacer, padre? Tengo los saumerios y las botellitas para rociar la casa. Mi mamá lo pagó y son de ella. Que Dios me perdone. Juan. Juan, ante todo te felicito, mi hijo, por el respeto y el amor que tú le tienes a tu mamá. Ojalá más hijos fueran como tú, es decir, de amar a sus padres y de respetarlos como tú amas y respetas a tu mamá. Pero por otra parte tienes razón, lo que has hecho está muy mal. ¿Por qué? Porque estás incurriendo en una falta grave. Estás haciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios. Sería bueno, y esta es mi recomendación, que tú te sientes algún día con tu mamá y le digas, mami, yo te quiero leer un pasaje de la Santa Biblia. Y que le leas el pasaje que aparece en el libro de Deuteronomio, que es el 5.º libro del Antiguo Testamento, capítulo 18, versículo del 10 al 12. Y te lo voy a leer para que después tú se lo puedas leer a tu mami. Y dice así, la palabra de Dios, vamos a ver aquí si lo encuentro rapidito. Dice lo siguiente, y esto pues ojalá se lo puedas leer a tu mamá en algún momento, ¿verdad? Y pregúntale qué ella piensa de lo que dice la palabra de Dios en este pasaje. Dice así, que no haya brujos ni hechiceros, porque tú me estás diciendo que la curandera que fue a ver tu mamá, que tú lo acompañaste, pues utilizó ciertos conjuros para que la casa pueda ser liberada de cualquier atadura que hay en tu casa, cuando realmente al fin y al cabo quien puede desatar es Jesucristo, es Dios, y de ahí no hay otro, especialmente en lo que se refiere a la parte espiritual, ¿no es cierto? Pero bueno, dice así, que no se halle a nadie que se dedique a la superstición o consulte a los espíritus, que no se halle ningún adivino o quien pregunte a los muertos, porque
Yahvé aborrece a los que se dedican a hacer todas estas cosas. Es decir, cuando nosotros nos dejamos llevar por la superstición, cuando nos dejamos llevar por personas que dicen que pueden adivinar el futuro, que pueden hacer conjuros o encantamientos para que nosotros podamos ser liberados de alguna maldición, de algún maleficio, estamos entrando en el campo del oculto y por lo tanto estamos entrando en el campo de Satanás. Pregúntale a tu mami, una vez que tú le hayas leído ese pasaje, ¿qué ella piensa de lo que dice la palabra de Dios? Y guíalo un poquito, porque a veces nosotros como que somos expertos en buscar excusas. Y pregúntale si ella piensa que lo que ustedes hicieron estaba bien o estaba mal delante del Señor. Y si ella, pues al fin y al cabo se convence de lo que ella hizo, pues está mal hecho, está en contra de la voluntad de Dios, entonces pregúntale si te puedes tú deshacer de esas cosas que ustedes adquirieron. Y si ella te dice que sí, bendito sea Dios, pues has ganado una gran batalla. La otra cosa que debes hacer es pedir a tu mami si ustedes pueden invitar a un sacerdote de confianza a ustedes para que venga a bendecir la casa, para que venga a hacer una oración de liberación y para que ustedes estén conscientes de que si alguien puede liberar, sanar, restaurar y hacer todas las cosas nuevas, no solamente en la casa, pero en tu vida y en la vida de tu mami, se llama Jesucristo. Y de ahí no hay otro. Así que de nuevo, muchísimas felicidades a ti por ese amor, por ese respeto que le tienes a tu mamá. Y como dije anteriormente, ojalá que hayan más hijos que, como tú, piensen igual y tengan esos mismos sentimientos para con sus padres. El teléfono para que nos llamen es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Alabado sea el Señor Jesús, bendito, alabado, exaltado sea el nombre de Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Es el Padre Pedro Núñez, bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Tengo aquí un correo electrónico que me ha llenado de muchísimo gozo y es, vamos a ver aquí, de J.R. Rodríguez Peláez. Y dice así: Padre Pedro, te envío un caluroso saludo desde Guatemala. Los videos que has publicado en YouTube me han ayudado a crecer en mi fe, siendo que yo fui protestante. Estoy muy feliz y agradecido con Dios de estar en casa, es decir, en la Iglesia Católica. Dios te bendiga y sigue adelante. ¡Wow! Muchísimas gracias y muchísimas bendiciones para ti y para tu familia también. Bien, entonces vamos a un correo electrónico y a ver qué pregunta nos tienen por ahí. Adelante, por favor. Padre Pedro, mi consulta es referente a los 3 días de oscuridad mencionado en los mensajes dados por la Santísima Madre a santos y videntes. ¿Por qué ningún cura habla sobre eso, ni el Papa Francisco? La gente que vive en la calle, ¿dónde va a refugiarse en esas 72 horas de depuración si se recomienda no salir de la casa? ¿Qué pasará con aquellos que estén rezando dentro de sus hogares y en algún momento se duerman en esas horas? Lucila, desde Córdoba, Argentina. Lucila, muchísimas gracias por tu pregunta muy interesante, pero esos 3 días de la oscuridad realmente salen de una conclusión mal tomada de Nostradamus. Y después con la nueva era se ha difundido muchísimo más, pero eso jamás ha sido una doctrina oficial de la Iglesia y tampoco ha sido parte de los mensajes de Fátima. Lo que dice esta teoría es de que va a haber 3 días de oscuridad y solamente las personas que tienen velas encendidas, velas benditas, esas velas van a poder ser encendidas, el resto va a estar todo en oscuridad. Y también pues eso ha creado mucha confusión y verdad, como que pensar en exceso de que Dios nos va a castigar y si Dios permite el castigo, es decir, el castigo es la consecuencia de nuestras acciones mal tomadas, de nuestros pecados, de nuestras desobediencias.
Pero Dios busca la forma una y otra vez en su infinita misericordia de que volvamos a Él como el Hijo del Padre que lo abraza y espera por Él para que regrese y le da anillo, le da sandalias y hace un festín enorme. Entonces, por el amor de Dios, si el Papa no ha dicho nada sobre los 3 días de oscuridad y si usted no escucha de ningún sacerdote que hable sobre los días de la oscuridad, es porque eso no es doctrina oficial de la Iglesia, son más bien especulaciones de Nostradamus que después han sido más que difundidas a través de lo que conocemos hoy día como la nueva era. Así que usted tranquila, en paz, no haga caso a esas cosas y lo que es importante es que usted tenga una buena e íntima relación con el Señor Jesús y que cada día Jesús sea más y más el centro, el amo y el Señor de su vida. Que Dios me la bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, soy homosexual. ¿Es pecado recordar a un hombre con belleza y recordar su nombre y apellido? Además, a veces cometo el pecado de la sensualidad y consentir pensamientos impuros. Un abrazo. Mohamed, Venezuela. Mohamed, ¿y qué beneficio te da eso? Un placer por un ratito y después caes en un vacío mucho más grande todavía. Y al fin y al cabo, pues eso es lo que quiere el maligno, eso es lo que quiere Satanás, ¿verdad? Yo estoy seguro que tú eres un buen cristiano, que tú eres un hombre de fe y por eso te comunicas con nosotros, porque estás buscando la verdad. Pues la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 19, nos habla de los pecados de la carne. Si vas a Gálatas 5, 19, vas a ver que el primer pecado que se menciona es el pecado de la fornicación, es decir, el tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, según lo manda el Señor. Entonces, todo tipo de relación sexual fuera del matrimonio es un pecado serio, es decir, es una falta grave, sea homosexual, sea heterosexual, sea bisexual, sea lo que sea. ¿Por qué? Porque la relación sexual es dada por Dios exclusivamente para la pareja que ha contraído matrimonio. ¿Para qué? 2 razones. Primero, para que se unan, como dice la palabra de Dios, y lleguen a ser un solo ser, y también para que estén abiertos a la vida, a la procreación. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 29, dice, si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Es algo extremo, es algo exagerado que usa el Señor Jesús. Jesús no está diciendo que nos tengamos que sacar los ojos, ni tengamos que cortarnos las manos, como hay personas que lo interpretan. Lo que está diciendo es, haz todo lo necesario para dejar de pensar así, o dejar de actuar así, o dejar de ver así. ¿Por qué? Porque es más importante la vida eterna, el obedecer a Dios, el ser fieles a Dios, que cualquier placer pasajero que al fin y al cabo después nos deja más vacíos y más, pues, más metidos en nuestra propia fantasía que al fin y al cabo no nos ayuda en absoluto. ¿Cómo sacarnos el ojo? Una forma muy sencilla es mirar para otro lado. ¿Cómo dejar de pensar en algo? Simplemente invocar el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que hay poder en el nombre de Jesús. Y si tú comienzas a repetir despacio, Jesús, 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 eso que Satanás quiere meter en tu corazón y en tu mente para hacerte caer, Jesús te va a dar la fuerza, el poder que tú necesitas. Te va a dar la presencia de su Santo Espíritu para que dejes a un lado eso que te quiere atar y puedas en Cristo Jesús ser verdaderamente libre. La palabra de Dios en Filipenses, en el capítulo 3, versículo 8, fíjense lo que dice San Pablo. San Pablo opta por dejar todo a un lado para poner a Cristo Jesús como prioridad de su vida. Y dice lo siguiente, el capítulo 3 de la carta de San Pablo a los Filipenses, el versículo 8 en adelante, dice, todo lo considero al presente como peso muerto. Todo lo considero como peso muerto, todo. Aún las cosas que más le gustaba a San Pablo, aún las cosas que más le atraían a San Pablo. Opta por considerar todo eso como muerto comparado con Jesucristo. Dice, en comparación con eso tan extraordinario que es el conocer a Cristo Jesús. A causa de Él, ya nada tiene valor. Esto es tremendo y lo podemos alcanzar, hermano.
Mohammed lo podemos alcanzar. ¿Y cómo lo podemos alcanzar? Pues de nuevo, poniendo nuestros ojos en cosas que son bendición de Dios, en vez de estar poniendo nuestros ojos en cosas que nos apartan de Dios. Dice, para mí todo lo considero como basura. Esto es tremendo. Todo lo considero como basura mientras trato de ganar a Cristo. Qué hermoso que tú y yo pudiéramos decir eso. Y que llegue el momento en que tú y yo lo que estamos diciendo, que todo es basura comparado con Cristo, se haga una verdadera realidad. Qué hermoso. Ese es el camino de la santidad. Ese es el camino que Dios quiere para ti y para mí. Ese es el camino que nos lleva al cielo. Y al fin y al cabo, es el cielo, Cristo Jesús, que nos esperará con brazos abiertos para recibirnos y para decirnos a ti y a mí y a todos nosotros, benditos de mi Padre, bien hecho. Entren y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes. Aleluya. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, estoy en camino de conversión y usted ha sido parte de este caminar. ¿Por qué ya no podemos los feligreses decir en misa, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente? Leí que eso corresponde decirlo solo al sacerdote. Dios le bendiga y le guarde siempre. Erika. Erika, muchísimas gracias. Pues nosotros nos regimos por lo que se llama el libro de instrucciones del misal romano, y que es publicado por la Santa Sede. Y es para que nosotros tengamos pues una idea clara de qué es lo que tenemos que hacer, en qué forma tenemos que celebrar la Santa Misa, para que en cualquier parte del mundo donde estemos, pues se haga lo esencial, lo mismo. Puede haber ciertas cosas diferentes, por ejemplo, los cantos pueden ser diferentes, las peticiones pueden ser diferentes, cosas así, pero la estructura básica siempre vas a ver que es la misma. ¿Por qué el sacerdote es el único que puede pues, decir por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos? Porque es esa doxología, esa alabanza a Dios que el sacerdote en el nombre de toda la comunidad le dirige a Dios. No es la comunidad con el sacerdote, no, es el sacerdote en nombre de toda la comunidad que dirige esa alabanza a Dios. Y por lo tanto, cuando el sacerdote termina esa alabanza, esa doxología, el pueblo entonces dice amén. Y un amén fuerte, un amén poderoso, porque estamos diciendo así sea, hágase como el fiat de María. Sí creo, Señor, sí creo lo que el sacerdote ha dicho, yo lo creo. Amén, Señor, bendito seas. Entonces, podemos, y hay sacerdotes que dicen, no, eso lo debe decir toda la comunidad, en fin. No está bien, no está bien. Igual que después del Segundo Concilio Vaticano, que algunos sacerdotes decían, no, pero se puede celebrar la Santa Misa en vez de con una hostia como se celebra usualmente, sin levadura, etcétera, que se celebre con una tortilla de maíz, o que se celebre con una galleta. Puede haber muchísimas razones y todo lo demás, pero la Iglesia tiene una estructura determinada para que todos los sacerdotes del mundo tengan y utilicen la misma estructura según nos pide la Santa Sede. Así que esa es la razón. Bendito sea Dios. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Muchísimas bendiciones, mi hermano en el Señor. Soy de Venezuela y cristiano evangélico. Asisto a una iglesia pentecostal. ¿Cómo explicaría a mis hermanos católicos que me llaman sectario el Catecismo 818-819? Muchas bendiciones, mi hermano. Jacobo Alessandro. Jacobo Alessandro, primero que todo, muchísimas gracias por llamarme tu hermano, y lo somos, ¿verdad? Porque somos hijos de un mismo Padre que es Dios. La secta, si hablamos de secta, la palabra secta significa separado o separada. ¿Separado de qué o separada de qué? Pues separados de ese que es el tronco, que es la iglesia que Jesús instituye sobre Pedro y los demás apóstoles, que es la iglesia que conocemos como la una santa católica y apostólica. Y si vamos a la historia, vemos claramente como que prácticamente desde el principio empezó a haber un rompimiento entre los cristianos. Los llamados gnósticos del principio de la cristiandad, se recuerdan que ellos decían al fin y al cabo que no necesitaban ni de Jesucristo,
necesitaban de la iglesia para poder recibir las revelaciones que Dios le quería dar a ellos personalmente. Y eso realmente pues, está equivocado, está mal. Porque entonces quiere decir que no hace falta un Salvador, no hace falta Jesús, ni hace falta una iglesia tampoco. Y Jesús no solamente es imprescindible para nuestra salvación, pero Jesús establece una iglesia para que a través de ella Jesús pueda seguir enseñando, y por eso es que promete Espíritu Santo para que nos guíe en la verdad hasta el fin de los tiempos. Pero si bien es cierto que la iglesia se ha ido separando, después con la Reforma Protestante y después esas iglesias de Lutero, de Calvino, etcétera, se fueron separando entre ellas más y más y más sectas, es decir, grupos separados o diferentes. También es muy cierto que el Señor Jesús pide en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21, cuando le dice al Padre, Padre, que todos sean uno. Como tú y yo somos uno, que sean uno, Padre. Es decir, que ya nos dejemos de tanta división, que nos dejemos de hacernos daño, que nos dejemos de lastimarnos unos a otros, que seamos uno en el amor. Si algo nos pide el Señor, es que nos amemos. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35, les doy un mandamiento nuevo, ámense. Y es nuevo porque desafortunadamente sigue sin ponerse en práctica. Y cada uno dice, yo tengo la verdad, yo tengo la verdad. La verdad es una, Dios es uno. Y Dios establece una iglesia para que nos conozcamos la única verdad que es Él. Y por eso el Señor Jesús también dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16, un día, habrá un solo rebaño y un solo pastor. Un día. ¿Cuándo será ese día? Cuando tú y yo y todos nosotros los cristianos, en vez de estar divididos, despreciándonos, lastimándonos, nos llamemos hermanos, como tú me has llamado, y de verdad lo seamos, reconociendo que tenemos un Padre en común, que al fin y al cabo es Dios. Bendito sea el Señor. Ojalá que esto te haya ayudado en alguna forma, mi hijo. Bendito sea el Señor. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, hace poco tiempo falleció mi madre. Fue cremada y ahora sus restos descansan en la cripta de una iglesia. ¿Es cierto que el Papa Francisco indicó que las personas ya no deben ser cremadas? ¿Qué hacemos en nuestro caso particular? Angélica, desde México. Angélica, no es cierto. No es cierto. Desafortunadamente del Papa Francisco se dicen muchas cosas y son inciertas. Por eso es importante que visitemos siempre los medios de comunicación que provee el Vaticano, incluso así prensa, incluso EWTN, la televisión, la radio, cuando dan las noticias, etc. El Papa no ha dicho nada en contra de la cremación. El Papa lo que dice es que debemos dar santa sepultura a el cuerpo, ya sea entero o ya sea en cenizas de la persona difunta. ¿Por qué? Porque ese cuerpo ha sido templo del Espíritu Santo, nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6. Es decir, es el cofre donde estuvo el alma inmortal creada a imagen y semejanza de Dios. Entonces el Papa pide que no se tiren las cenizas por ahí, en el mar, ni se tienen por ahí, en alguna finca o alguna tierra, o se guarden en la casa. Eso no se puede hacer. El Papa, por lo tanto, pide encarecidamente que se dé cristiana sepultura, como tú lo has hecho, que los restos de tu mamá están en una iglesia, que se haga para que de esa forma no solamente se cumpla con lo que pide la palabra de Dios, pero también se corte esa dependencia de forma psicológica que muchas veces existe cuando se quedan los restos de la persona en casa o se ponen en cualquier lugar por ahí. No, hay que darle cristiana sepultura. Así que espero que esto de alguna forma te haya ayudado. Quiero decirles que el viernes 1 de diciembre, con el favor de Dios, vamos a tener una apoteósica, maravillosa, transformadora hora santa,
en la iglesia Divina Misericordia en Kenner. Así que si usted necesita sanación, liberación, restauración, acercamiento a Jesús y especialmente este tiempo que nos preparamos para la Santa Navidad, por favor comuníquense al número telefónico 504-931-7720, 504-931-7720. Quiero decirles también que el 8 de diciembre, con el favor de Dios, voy a estar en Austin, Texas, en un concierto y hora santa con Ángel Guzmán y el Misterio Jesús Pan de Vida en la iglesia San Antonio María Claret. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico área 512-228-7639, 512-228-7639. También les invitamos para que sigan orando por este ministerio que hace tanto bien y que ayuda a tantas personas. Y cuando puedan, pues envíen sus donativos para poder seguir llevando este evangelio del Señor Jesús a los confines de la tierra. Les pedimos que visiten la página de este servidor, que es del Ministerio Mensaje, y todo lo que tienen que hacer es ir a mensajenúmero1.com, mensajenúmero1.com, y suscríbanse a la página de este servidor en Facebook, yendo a facebook.com/P. Pedro Núñez, facebook.com/P. Pedro Núñez. Escríbanos, hermanos, con sus preguntas a padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Que el Señor los bendiga en superabundancia en este día y por siempre, y los colme en su santa paz, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vayan con Dios. Hasta el próximo miércoles. Dios mediante.